Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por seguir aquí con este programa, La Caja de Pandora, a través de la televisión pública. Es un gusto para nosotros estar siempre presentes en fin de semana, en sábado, cuando se estrena el programa, y en cualquier otro día, cuando se lo reprisa. Hemos traído a este programa a una serie de gestores culturales, artistas, músicos, compositores, y hoy traemos a dos personajes muy especiales por cuyo espacio que ellos crearon hace algunos años atrás han pasado los distintos creadores del arte. Se trata de Gonzalo Proaño y Silvia Garrido, ambos esposos muy queridos entre sí, además, y muy queridos por la gente que los conoce. Ustedes han podido hacer realidad muchos sueños de gente que ha querido expresarse, porque han encontrado en su casa un espacio para transmitir lo que saben. Gracias por venir, Silvia y Gonzalo. Queremos mostrarles, para empezar el programa, un perfil que ha sido preparado de modo que tengamos la información suficiente para conversar. Vamos a verlo. Vale. Yo soy Gonzalo Proaño Ruiz, nací en Quito en 1941, de una familia grande, soy el mayor de mis hermanos. Mis papás eran artistas de teatro y de radio, ellos fueron los más grandes promotores de la radionovela y del radioteatro en los años 50. Mis hermanos que me seguían en este orden, Alexis, Dimitri, Estefan, Alma y Nicolai, casi todos ellos involucrados en lo que tenía que ver con el teatro, la radio y la televisión finalmente. Mis papás eran muy amorosos y además nos incentivaban a ser buenas personas. En la radio, en el teatro, no tenían que hacernos casting porque ellos eran los que escogían, y cuando había algún niño en una novela, ahí estábamos nosotros, hacíamos esos papeles y toda esta cosa, ¿no? Hice unos exámenes para entrar al colegio militar. Tenía una deuda psicológica con la guerra del 41. Cuando estábamos en la Escuela Espejo, nuestro profesor de gimnasia nos inculcaba que tenemos que reivindicarnos en ese sentido. Yo no estaba acostumbrado a que me ordenaran. Resolvieron expulsarme. Lo lamentable fue que cuando se dio la guerra de Paquicia, etcétera, yo ya no vivía aquí. Si no me hubieran mandado, me hubiera gustado meter el hombro como subteniente de reserva ahí en el ejército ecuatoriano. Yo soy Silvia de Proaño y para otros soy Silvia de Café Libro. Nací en el Carchi, Tulcán. Perdí a mi padre a los 6 años. Yo no viví con mis padres porque mi madre nos dejó a mis 2 hermanos y a mí, con mis abuelos y mis tíos, que es lo que actualmente hacen cuando la gente se va a España, ¿no? En la escuela nos daban gimnasia rítmica y de ahí comenzó tal vez ese amor, esa inclinación por la danza. Pasé al colegio 24 de mayo, me gradué de bachiller. Escuchaba mucho las radionovelas, en esa época se escuchaba así. Y la más famosa que fue en esa época, El Derecho de Nacer. Sería que por eso me gustaba tanto la parte de la actuación. Mi madre no tenía los fondos suficientes como para que yo ingrese a la universidad, entonces me consiguió un trabajo. Iba desde la calle Mejía, donde quedaba este sitio, hasta donde mi mamá trabajaba en la botica francesa. Me cruzaba toda la plaza del teatro. Me empiezo a reunir con mis amigos y charlar en una esquina proverbial del Teatro Sucre. Había un grupo de jóvenes que se paraban ahí siempre a molestar a las chicas, a lanzar piropos. Y entre las chicas que pasaban, me gustó un día, un compañero de esos la saludó
Preséntamela. Si eres amigo, preséntamela. Claro. Llegando a la esquina, veo que me aborda con otra persona más y me presenta. Era Gonzalo. Y yo ya sabía quién era Gonzalo Proaño porque era famoso por las radionovelas de sus padres. Le dije gracias, chao amigo, y me fui a acompañar. ¿Te puedo acompañar? Pa. Con Gonzalo estuvimos 2 años saliendo juntos y tuvo que irse a vivir con sus padres a Bogotá. No le renovaron el contrato a papá, se quedó en el aire. Sin embargo, me daba modos para escribirle a Silvia. Me fui a pasar vacaciones un diciembre en Bogotá, donde ellos vivían, y me propuso que nos casemos. Y resolvió quedarse. La circunstancia se dio de todas maneras, a pesar de la intempestiva muerte de papá a sus 52 años. Nos casamos en abril 30 del 64. Pero lo lamentable fue la muerte de mi hermano Dimitri, al mes de habernos casado nosotros. Al siguiente año nació mi hija, Scarlett. Le pusimos el nombre así porque recordamos mucho en la película Lo que el viento se llevó. Ella hizo que cambiara un poco esa tristeza que existía en la casa. Después vino a los 3 años. Nació Dimitri. Pusimos ese nombre en honor a mi cuñado Dimitri, que falleció. 3 años después nació Damián Ulises. Nos han dado mucha libertad a mis hermanos y a mí. Nos han inculcado valores como el respeto a la diversidad, nos han motivado a salir a conocer el mundo, a aprender idiomas. Siempre han sido unos seres maravillosos, muy humanos. Mis hermanos y yo tuvimos la suerte de crecer así y de ver a todas las personas como son. Una de las cosas que les agradezco mucho a mis padres es que me dieron la libertad de ser quien soy. No eran unos padres represivos, no eran unos padres controladores. Por un lado, nuestra hija Scarlett, que había terminado el bachillerato, la mandamos por un mes a Europa, a Francia. Ella se quedó 6 años. Y cuando volví, no sabía qué hacer. Yo me encontré en un país prácticamente nuevo para mí, entonces empecé a ver qué hacer, poner un café en el centro histórico, y lo hicimos. Y arrancamos con el Plazuela. Escritores importantes, contemporáneos nuestros, le convencen a Soledad Kingman, que había montado una oficina que se llamaba Libroteca, la Libroteca. Ellos arrendaban y entonces nos proponen a nosotros. Entonces le dije, Silvia, aquí puede estar lo que a ti te gustaría más. Ellos recrearon su café a su estilo y a su modo. Y nos dedicamos por completo al Café Libro, ocupaba todo nuestro espacio. La pasión que ellos tienen por lo que hacen es lo que a la larga los saca adelante. Y la conclusión a la que yo he llegado es que todo lo que han hecho en el Plazuela y principalmente en el Café Libro, el amor con el que lo hacen, por eso les sale bien. Prácticamente es eso, la esencia del café son ellos mismos. Si ese café fuese llevado por otras personas o hubiese sido llevado en los últimos años por otras personas, no sería lo que es. Me gustan sus ideas. Sí, para ustedes es bueno vender el café, muy bien, pero me gustaría conservarlo, el espacio y todo eso. Los quiero mucho, los aprecio, gracias. A pesar de todo, siguieron adelante. Me siento feliz, contenta de haber aportado algo en Quito a través del café. Nosotros hemos tenido la suerte de procurar espontáneamente vivir hacia arriba y de esa manera hemos sido felices, y espero que en los minutos del partido que nos quede disfrutarlo al tope, ¿no? Cada día de la vida es disfrutable y es rica y vale la pena. Allí está, esta primera propuesta. Te están llamando tus fans
Sí, al voy a decir teléfono. que no les puedo atender. ¿no? Diles, por favor, que el Café Libro atiende más tarde. Quien quiera que sea, llámeme una hora, por favor. Estoy ocupadísimo. Chao. Muy no sé bien. quién sería. Se emocionan al mirar su historia, ¿verdad? Menos mal que tenía servillética aquí. Menos mal que tenías una servilleta. Sí, porque pero bueno, ahí está escuchando a reflejado la nieta me puse una a parte llorar. de lo que ustedes han hecho, ¿no? Y lo han hecho de corazón, diría, ¿no? Ha habido una gran entrega y por eso ese espacio es tan especial, ¿no? Pero has aprendido mucho de tus padres, ¿no? Eso es lo que sí, ellos de hicieron. hecho, yo no me puedo quejar de la vida, todo lo contrario, ha sido muy generosa conmigo. Tuve unos papás maravillosos, buenos, muy lindos, cariñosos con con todos sus hijos. Y nosotros nos criamos en un ambiente muy abierto, como creo que ya lo saben. Y de eso de alguna manera me ha servido después en las otras etapas de mi vida, cuando fui ya adulto, ya con responsabilidades. Me ha gustado mucho esa historia de los dos, ¿no? Esa historia de amor, ¿no? Tú eras un galán de esos que se paraban Así es. en el centro de Quito a piropear hasta que pasó tu novia, ¿no? Sí. La novia que te acompaña decir, hasta hoy. Sí, ella fue quemando las otras opciones que tenía yo. ¿Y fuiste fácil al aceptarle o tuvo que esforzarse? No, en realidad no se esforzó mucho. Ah, no se esforzó. Tengo que ser... Tú estabas sincera, prendada sincera, también. sí. Entonces se conocen y luego él se va a Bogotá a vivir y tú decides ir a visitarle 2 años después. Bueno, lo importante de eso es que él me escribía 2 cartas mensuales y yo mandaba una. ¿Por qué? Porque yo me quedé aquí, iba de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa y no salía a fiestas ni nada, cuidando esa imagen mía, que nadie vaya a decir que yo he estado en otras partes disfrutando mientras él estaba afuera. ¿Y él estaba en iguales condiciones en Bogotá? ¿Quién sabe? ¿O no sabías de eso? ¿Qué te decían las cartas? Bueno, siempre eran muy lindas cartas, llenas de amor y de cariño y que me pintaba un futuro. ¿Recuerdas muy chévere. algunas frases? Te juro que no me acuerdo. Pero sí que me decía que me quería mucho, sí. Una pequeña corrección, A ver. no eran mensuales las cartas, eran semanales. Caramba, o sea, yo había una pasión intensa. Sí, además siempre he sido un escritor. Me ha gustado escribir, mejor dicho. Ajá. Y yo sí trabajaba, estudiaba, me aceptaron los 2 años de Derecho que tenía desde que conocí a Silvia en la Universidad Central. En la Universidad Libre de Colombia seguí el Derecho. No me sirvió para nada, fue muy torcido esa carrera. La terminé porque tenía que terminar algo, pero en la práctica me gustaron otras cosas y me puse a trabajar en algo que me gustaba más, que era las ventas publicitarias. Vivimos muchos años, ¿qué te digo? 18 de los 21 años que yo vivía allá, trabajé en eso con grandes empresas de televisión en Colombia y estaba en un medio que conocía porque como mis papás trabajaron allá, mi mamá fue una actriz maravillosa que desde sus 42 años que tenía cuando murió papá hasta sus 52, porque también se murió a la misma edad de papá 10 años después, ella hizo unas 5 o 6 telenovelas y radionovela, mucho, y inclusive 3 películas. Así es, la famosa nosotros, Alma Nuri. Exacto. ¿Recuerdas los nombres de las películas? La una se llamaba Un ángel de la calle, la otra se llamaba Semáforo en rojo, y la otra algo de Monserrate, no sé si vos te acuerdas. En todo caso eran producciones colombo-mexicanas, entonces ella hacía papeles secundarios, era la mamá de las protagonistas siempre, ¿no? Le pintaban el pelo de blanco porque
se veía muy joven todavía. Vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos enseguida para seguir conversando con Silvia Garrido y Gonzalo Proaño. Aquí en La Caja de Pandora nos cuentan historias bellas. Ya venimos. Cuando volvamos, Gonzalo Proaño hará gala del buen humor que lo caracteriza. El personaje es tan pobre que vivía con toda su familia, sus hermanos, etcétera, en una cama. Se casó y pasaron a ser 11 en la cama. Sí. ¿Cuál es el secreto para hacer las cosas bien? Hay quienes dicen es fundamentalmente el amor. Probablemente eso ha ocurrido con ustedes. Tienen un enorme amor por lo que hacen, ¿no? Viven en el mismo sitio donde trabajan. ¿No es eso exagerado, Silvia? No, todo lo contrario. A mí me sirve mucho porque es como tener una casa grande donde la tengo que cuidar, arreglar, bonito, para recibir a toda la gente que llega todos los días a los almuerzos o a la noche. Y entonces eso hace que yo siempre esté activa, desde las 6 de la mañana hasta cuando cierro el local. Y todo el mundo pues me conoce, me quiere, y yo también. Me siento ese cariño por la Cuando gente. estás chica en el colegio empiezas a bailar, ¿no? Te gusta la danza y te gusta el mundo del espectáculo, supongo. Por eso es que encuentras, ¿no? entre esos afectos que uno tiene siendo chico, encuentras que la gente del propio espectáculo podía estar más cerca de tu vida. ¿Es eso? Claro, así es. Me gusta, siempre me fascinaba hacer gimnasia rítmica en la escuela que nos daban, ¿no? O presentaciones de danza, lo mismo en el colegio, y aprender el vóley, la declamación. En el colegio aprendí declamación. Y entonces, y el radioteatro tenía ahí mucho peso, ¿no? Porque no había televisión. Claro. Entonces, la radio era el espacio del espectáculo mayor. Así era. Entonces, éramos pegados a las radios y escuchábamos todas las las radionovelas. En ese, pues, era famoso el derecho a nacer y que nos emocionaba. ¿Y qué ocurría cuando se escuchaba radionovelas en la familia? ¿Había un aparato en el cual la familia se convocaba y se escuchaba? ¿Así era? Así era, así como ahora, con el televisor. Con el televisor. Entonces ahí escuchábamos todos, no teníamos que estar pegados a la pantalla, pero entonces al oído nomás. Nos emocionábamos. Era muy lindo. ¿Y comían además algo en particular? ¿Merendaban alrededor del aparato? Te diré que no, porque comíamos pronto para poder escuchar las radionovelas. Que recuerdo que eran a las 8 tal vez. Entonces había un diálogo previo sobre el argumento de la radionovela, había un seguimiento. ¿Qué ocurría? Te diré que no recuerdo bien. Tengo un poco oscura esas épocas. No sé por qué, sería porque no tenía papá ni tenía mamá. Mis abuelos, que yo estaba oían las novelas, pero no comentaban nada con nosotros, ¿no? Claro, pero cuando te casas, la radionovela sigue teniendo fuerza. Y las telenovelas también, porque yo vivía en Colombia. Claro, en Colombia había un adelanto en cuanto a la televisión, en comparación con nuestro país. Así es. Entonces, en Colombia, ya juntos los dos, te sientes feliz de la vida, se casan y al poco tiempo muere tu padre, ¿no? No, al revés. Al contrario, sí. Antes de casarse muere tu padre, ¿no? Él murió en octubre 26. Nosotros nos casamos a los 6 meses. Y deja un vacío enorme, no solo en la familia, sino en Colombia. Sí. Porque es el ecuatoriano que triunfa en 2 años Colombia. él se hizo muy famoso. Me acuerdo que decretaron un día de duelo nacional en la televisión nacional. A él lo querían mucho. Y a propósito de esto, vamos a mostrarles un video que se llama Voces, para saber entonces cómo era ese espacio de la radionovela y el radioteatro. Usted también se portó maravillosamente. No lo hice
dice mal. Había tal acento de verdad en sus palabras. Casi parecía verdad. Tiene la razón, porque dice la verdad, porque habla con el corazón. Mis padres no solo es que fueron famosos porque eran talentosos en el arte, sino que eran unos seres humanos muy lindos. Hablar de Gonzalo Proaño es hablar de uno de los iniciadores del radioteatro acá en el Ecuador. Hablar de Gonzalo es hablar de aquellas personas que lograron en esa época plasmar el teatro en la radio. Su esposa, una gran artista. La pareja estelar de la radio se llamaba Gonzalo Proaño y Alma Nuri. Alma Nuri era el seudónimo de mi mamá Aide Ruiz, un seudónimo que le puso papá. La época de oro, diría yo, del radioteatro. La vida de ellos se hizo más en Colombia, luego de que acá hubo problemas en la época de José María Velasco Ibarra. Papá pasó a trabajar en las radionovelas. Él cogía cualquier novela de tinte universal o latinoamericano que tendría éxito y la convertía en libretos radiales. Y mi mamá era la protagonista porque era una muy buena actriz. Papá le había enseñado todo y ella tenía una voz preciosa. Es lo menos que usted se merece. Ella debe quedarle muy agradecida. A lo mejor sería una gran experiencia volver a hacer radioteatro aquí en el Ecuador, o hacer las leyendas y tradiciones del Ecuador que grabó Gonzalo Proaño en Radio Quito. Fueron muy especiales papá y mamá porque no solamente que se destacaron en el teatro y además todos los compañeros de ellos los querían mucho por su forma de ser. Papá, dirigiendo una radionovela, tuvo un derrame cerebral y se murió. Se murieron muy jóvenes, papá de 52 años y mamá también 10 años después de 52. Puedo sostener con orgullo que ellos valieron y nos dieron mucho. Ahí está, te emocionas también escuchando a tu padre y a tu madre, ¿cómo no? Es que ¿quién no se va a emocionar? Además con semejantes actores que tuvo nuestro país y se fueron jóvenes, ¿no? Sí. Tu padre de 52 años tiene un derrame cerebral dirigiendo una obra de radioteatro. Así es, así fue, así fue. Y él estaba completamente bien hasta ese momento. Sí, sí, y estaba además con muchas posibilidades de ir trabajando en la televisión. En la televisión alcanzó a hacer algo, pero no todo lo que hubiera podido hacer si vivía 10 años más, como le pasó a mamá. ¿Y qué ocurre con Alma Nuri, tu madre, cuando muere tu padre? Habiendo sido la compañera de toda la vida de él. Bueno, ella fue una mujer muy fuerte y tenía que salir adelante porque éramos 5, el menor Nicolai tenía 8 años, Alma tenía 11, Estefan, me estoy yendo para arriba, tenía 16, 17 años. ¿Y tú? Dimitri se murió, Alexis, el que me seguía a mí con un año, vivió esa temporada en Estados Unidos porque estaba haciendo un masterado de administración de empresas, allá una beca que se ganó, y yo tenía 22. Nos quedamos en Colombia porque teníamos trabajo, porque en ese par de años que vivimos la gente nos conocía y nos quería y nos dieron apertura total. Claro, y pero a mí me encantó la gente. Genera un hondo dolor esto, pero luego nace Scarlett, la hija de los dos, y eso como que alivia, ¿no? Es un bálsamo en medio de ese dolor enorme. ¿Cómo recuerdas ese momento, esa vivencia? Fue muy emocionante porque pues había un amor tan inmenso de los dos y ese era el fruto nuestro, ¿no? Y ella llegó en un ambiente muy lindo con la familia de Gonzalo, con quien yo vivía. Estuvimos los primeros 2 años, sí, de matrimonio allá. Con ellos, compartiendo. Y pues era la primera nieta, entonces con todas las... Tú me has dicho que eran tan pobres que tuvieron que,
cuando se casaron, vivieron con el resto de la familia. Así es, ¿no? Sí, no es exactamente el chiste proverbial que hacen ¿Cómo es los el cómicos, chiste? pero el chiste es que el personaje es tan pobre que vivía con toda su familia, sus hermanos, etcétera, Eran 10. en una cama. Ajá. Se casó y pasaron a ser 11 en la cama. Sí. Guardadas proporciones, esos primeros 2 años nuestros fueron así, ¿no? Pero con mucho cariño. Como casi toda pareja, ¿no? Así se empieza. Pero eso también da otras vivencias y otros valores y otras fuerzas, ¿no? Eso me parece que debe haber ocurrido con ustedes. Sí, y una cosa y otra, los hijos, claro, nos trajeron mucho aliento. Ellos se pasan con 3 años, de tal manera que nos permitieron manejarnos bien en ese sentido. Yo me acuerdo que Damián, el menor, tendría 3 años y nosotros alcanzamos ya a comprarnos nuestra casita, que fue una maravilla. Ya teníamos nuestro carrito, etc. Y esos años los últimos, en Bogotá yo siempre los recordaré con mucho cariño porque éramos jóvenes, vivíamos en un ambiente con amigos maravilloso, hacíamos fines de semana regios, salíamos a pasear en carritos, hacíamos cola de 4 o 5 carros y íbamos no solamente muy cerca de Bogotá, uno en 2 horas está en tierra caliente, y muchas piscinas y etcétera. Y Bogotá es una ciudad muy parecida a Quito también, ¿no? O sea, de modo que pueden haberse sentido como en casa. Guardadas proporciones, sí, la gente es más abierta que la nuestra. Ajá. Y los amigos que dejamos son inolvidables y ahora Y en con las redes Bogotá sociales ustedes se tenían contactan. un amigo especial que se llamó Alfonso García Muñoz, ¿no? El creador de Baristo, ¿no? Que los acompañó tanto también. Alfonso era muy amigo de mi padre desde los 40 y lógicamente papá era el testigo de cómo esas notas periodísticas de Alfonso García Muñoz se convirtieron en estampas quiteñas. Claro. Hay una estampa quiteña famosa. Las leyendas de mi ciudad. Baristo y el gringo. Papá siempre hacía de gringo. Él hablaba algunos idiomas así ecuatorianos y franceses o ingleses, etcétera. Y se querían mucho. Entonces, yo me acuerdo que cuando papá murió intempestivamente, en la tumba de mi padre, Alfonso dio una nota muy linda de él. Y me acuerdo que cuando salimos de esa cama de 11 personas en el departamento de mi madre, Silvia y yo fuimos, alquilamos un lindo departamento, pero necesitábamos un garante. Un garante y fue Alfonso García Muñoz. Qué bien. De ese tamaño. Lindo recuerdo. Ustedes han tenido alrededor de su vida gente que los ha querido mucho también, ¿no? Así es. Digamos, Así es, sí. Carlos Grijalva, por ejemplo, Hay una cantidad de personas Claudio Durán. Hay una cantidad de personas que inclusive se han hecho en el Café Libro. Han empezado jovencitos o jovencitas, ahora ya son famosos. Ya cobran mucho, No, etcétera. pero Carlos les quiere enormemente. Yo sé cuánto les quiere él, ¿no? Tanto que hasta puede hablar desde las alturas. Muchísimo les quiero acá a estos grandes. ¡Qué sorpresa! Con razón, ¿no? Hola, Carlitos. Ahí están. Qué gusto verte. Es la magia de la televisión. Sí, qué bueno, chévere. Carlos, que estés aquí. Esa fue una sorpresa. Lindo que estés aquí. Ya me iba a quejar de Carlos porque nunca más. Es muy costoso, ahora muy caro. Sí. Ellos me han hecho caro. Ellos te han hecho caro. Sí. Carlos, y acuérdate, Carlos, que vas a cantar también, ¿no? Vamos a cantar. Qué lindo. Sí, no, para mí realmente es un placer muy grande el además poder contar al público que ve este programa que, claro, el Café Libro y estos personajes tan importantes para la cultura de esta ciudad han sembrado muchísimo. Y si es que puedo cobrar caro ahora, también son culpables de eso. Así que en mi casa también les agradecen. No, sí, de verdad favor. que mucha gente, muchísimos amigos, gente que estuvo en lo profesional o está ahora en lo profesional, pero sobre todo muchos amantes de la música, de la cultura, de la poesía, Carlos, ha pasado por ahí. Carlos, perdóname, ¿qué es lo que viene? Bueno, ahora
vamos a cantar algo para Gonzalo. Que sea una sorpresa también. Por supuesto, va a ser ¿Solo una para sorpresita. Gonzalo? No, por favor, Silvia, querida, para Gonzalo y Silvia. No, pero yo quería decir algo que es importante. El Cesaribó, que también ha sido una cuna de mucha gente que ha estado alrededor de la cultura y del esparcimiento musical, etcétera, fue un nido maravilloso que creó mi hermana Alma. Por supuesto. Me gustaría que tú contaras que ahí también nos encontrábamos con Carlos, no solamente en el Café Libro, sino en el Cesaribó. Me piden desde el apuntador que hagamos una pausa brevísima. Listo. Volvemos enseguida para disfrutar de este programa con nuestros dos invitados y la sorpresa, Carlos Grijalva. Sí, que ya venimos. Al volver, Silvia Garrido y Gonzalo Proaño serán sorprendidos con la música de sus amigos, los renombrados músicos Carlos Grijalva y Claudio Durán. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. Muy bien. Se pasaron, chicos. ¡Qué Fantástico, maravilla! qué bueno tenerlos aquí a muchas Claudio Durán gracias. y a Carlos Grijalva. Contamos la historia de Carlos Grijalva hace algún tiempo atrás y nos falta contar la de Claudio Durán, de modo que aquí públicamente lo comprometemos
para que venga a acompañarnos y nos cuente su historia de este argentino que es más ecuatoriano que Laucas. De modo que esperamos pronto tenerte, querido Claudio. Y ahora les propongo que veamos el siguiente tip que hemos preparado también para este programa. Se llama Arrabal. Cuando un milonguero llega a una ciudad, lo primero que hace es buscar en internet dónde hay una milonga, ¿no? La mejor y la única hasta el momento buena que he encontrado en Quito fue el Café Libro. Como la presión de los tangueros se hizo mayor, querían otro espacio más, entonces dejamos los miércoles para las clases de tango y a continuación el tango. Eso se llaman las milongas. La milonga son dos cosas básicamente. Es uno de los 3 ritmos del Río de la Plata que se bailan, tango, milonga y vals, y es el espacio físico donde las personas que amamos el tango acudimos a bailar. Entonces, ir a bailar tango es ir a una milonga a milonguear. Mi vinculación con el Café Libro viene de hace aproximadamente 10 años atrás, porque es el único espacio en Quito donde se ofreció la opción de bailar tango, de aprender y de enseñar. Un ambiente especial, todos somos casi una especie de familia y nos abrazamos cada vez que llegamos, es un sitio donde estar, ¿no? Silvia y Gonzalo son 2 personas absolutamente excepcionales, además animadores natos de la milonga. Son personas que han tenido un tesón inmenso para hacer lo que han hecho. Yo como amiga de ellos sé las dificultades que ellos han pasado en muchas ocasiones, pero han tenido una fuerza inmensa para sacar su proyecto, porque es un proyecto de vida. Con mis alumnos también, todos vienen con una sensación de felicidad a las clases y vamos con esa felicidad a la milonga, al Café Libro, a bailar. Realmente el Café Libro es mi casa, yo así lo vivo, así lo siento, por la acogida de ellos y por el cariño que siempre nos hemos tenido. Ahí está. Nadie sabe lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? En general podemos ver el espectáculo, pero no sabemos qué está aconteciendo detrás. Ustedes como gestores culturales han tenido problemas para sostener ese proyecto, dice Elena Lara, ¿no? ¿Y cómo han sabido afrontar esos problemas? ¿Y qué tipo de problemas han tenido? Vale la pena saberlo. A ver, Silvia, Silvia es la que trabaja, es el 90% del café. Es la que lleva la plata. Lo que pasa es que yo he logrado llevar muy bien esto, a pesar de que no he estudiado administración, pero como ama de casa, eso lo he visto siempre así. Entonces, toda buena he controlado ama de casa muy bien, economista, sí, ¿no? Exacto. He restringido muchas cosas por muchos años hasta poder ubicarnos o estar bien ya. Ahora, ustedes han tenido una sensibilidad para hacer cosas que al público le gusta, ¿no? Allí también radica la bondad de su gestión. Claro, así es. Sí. Es lógico, ¿no? El hecho de haber definido los días para cada público, como son los martes literarios, los miércoles Tienes de martes tango, literario, miércoles de tango, jueves está todas las artes, de salsa. danza, sí. Viernes salsa y sábado volvemos al tango y a la música retro. Entonces, hay para todo gusto, ¿no? Es el único sitio en Quito donde es posible encontrar esa diversidad. Y no puedes aburrirte yendo todos los días, ¿no? Exacto. Sí. Además, algo que quería decir es que mucho de esa variedad se lo debemos a las sugerencias del mismo público. No nos hemos casado con un solo grupo musical, por ejemplo. Siempre tenemos poetas y escritores que tienen su espacio. Inclusive los periodistas se han hecho de un nuevo espacio, este colectivo Espejo Libertario. Está llenándose los lunes, que era el único día en donde nosotros pensábamos que podíamos descansar un poco. No pueden, no. Ahí estamos detrás de todo esto, así es que nos sentimos realizados. Qué bien. Y por eso nos encanta conversar con ustedes, porque a esta pareja de esposos se le debe mucho en la cultura
de nuestro país. Allí han estado no solo gente de Quito, de diversos lugares del país y del mundo compartiendo sus experiencias. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos para seguir hablando de estas historias de vida que nos animan en la Caja de Pandora. Ya venimos. En el siguiente bloque, estos infatigables gestores culturales hablarán de sus secretos para que su casa siga siendo el punto de encuentro de las artes y las culturas. Nosotros consumimos el café de Loja, que me llevan y me venden muy buen café. Estamos de vuelta en la parte final de este programa disfrutando de Silvia y Gonzalo aquí en la Caja de Pandora. Y para empezar quisiéramos presentarles un video que hemos preparado para nuestros invitados. Se llama Hogar. Esto del café libre ha sido algo tan natural, ha sido llegar a un espacio en el que tú te sientes bien, en donde existe una gran libertad. Nosotros les estuvimos apoyando para que les dieran el premio el premio Espejo. Y lamentablemente no se dio, pero en mi corazón ellos ya tienen ese premio, ya lo han recibido. Yo no concibo mi vida en Quito sin el Café Libro. Si el Café Libro no existiera, mi vida se empobrecería bastante. Nada sería igual, ¿no? Ni diferente, porque simplemente se perdería un espacio que no ha tenido en Quito otro similar. Al menos hasta donde yo lo he vivido y lo he visto, no he encontrado un espacio similar. La esquina donde hoy crece un eucalipto fue antes el café de nuestras horas. Allí vivimos noches y 1001. Allí éramos más grandes que el destino. Allí me enamoré de tu vestido. Allí pedí el amor en servilletas a la sabiduría del mesero. Allí estuve hasta que el alba se haga día, hasta que los muertos resuciten, hasta que Lázaro levante. En ese lugar donde ahora el sol es poco menos de 1 minuto, estuvo el café de nuestras horas, que dio de comer al hambriento y beber al bebiento. Allí, donde ahora solo crece un eucalipto que quiere hacer feliz a la vereda. Es un poema que a mí me encanta. Y yo nunca les conté a Gonzalo y a Silvia que escribí ese poema. Nunca. Una vez alguien me dijo que bendecir era desear el bien de alguien. Yo les bendigo a ustedes. Yo soy amigo de ustedes y les sigo queriendo siempre. Les deseo lo mejor, ¿no? Que la vida les devuelva todo lo que ellos han dado a mucha gente con este espacio. Ellos han sido muy humanos, son seres maravillosos, son seres dignos de todo nuestro aprecio. Los felicito, y no solamente que se conmemoren 22 años, sino que sean muchas décadas más. Felicitaciones. Los quiero mucho, los queremos mucho. Ustedes saben que son parte importante de nuestras vidas. Vaya, qué cosa difícil, ¿eh? Mucha generosidad. La felicidad de muchos puede depender de su amistad, de su espacio, de su calor. Eso es un compromiso muy serio. Sí, nos llena, nos hace Me emociona. sentir que hemos tenido la suerte de aportar y que ese aporte ha sido también al mismo tiempo nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Nos renovamos a diario gracias a gente como estos amigos. ¿Esto les hace sentir más a nuestro país esas raíces, esa esencia de ser ecuatoriano, ¿no? Ecuatorianos que estamos queriéndonos más? Porque allí probablemente radica también un secreto para la felicidad, ¿no? Confiar en nosotros, creer en nosotros y querernos. ¿Es eso? Es, claro. O sea, cuando van toda esta gente que va al café,
se siente como en su casa. Y eso es lo lindo, eso es lo que les llena porque están tranquilos. No es el sitio frío que se va a divertir, ¿no? Sino sienten ese calor de todos y se conocen todos y se abrazan. Entonces es muy bonito y a mí me gusta. Ustedes vivieron algunos años en Colombia, como hemos dicho, y entendieron la esencia también del colombiano. El colombiano es muy nacionalista, se quiere a sí mismo, ¿no? Valora lo que produce. Los ecuatorianos estamos empezando a tener también esa confianza en nosotros y creer en lo que hacemos, en la cultura, en la producción, Pasa con en la México música. también. Se han distinguido con Colombia en saber apreciarse a sí mismos y eso trasciende afuera. Estuvimos alguna vez, hace tal vez 30 años, un poco más, en Europa y nos dábamos cuenta de todo lo que paseábamos, nos hicimos de algunos amigos y conocían la música de México, la música de Colombia y no habían escuchado nunca la música ecuatoriana, por ejemplo. Ese tipo de cosas tienen que cambiar y fuéramos un país mejor de lo que somos todavía si nos lleváramos bien, inclusive políticamente. Que quede para quienes les toque, pero podríamos ser mucho mejores, más productivos y más satisfechos de nosotros mismos. Yo recordaba en estos días un eslogan colombiano que escuché hace tiempos. Decía, lo colombiano está bien hecho, el mal hecho es usted. Claro, nadie es perfecto. Así es. Que creo estaba dedicado a llamar la atención al consumidor y decirle, oiga, sí, esto es suyo, aprécielo. Crea en nosotros. Sí. Sí, los productos colombianos son muy buenos. Tal es así que hasta ahora nosotros tenemos ropa de allá. Es increíble. Que nos pero ¿y lo nuestro? ¿Y no encuentras en nuestra confección? No, también, sí, lógico. También. Y está bien que se promueva lo nuestro. Ustedes que están también en el ámbito de la cocina y que preparan potajes para consumir, los seres humanos requerimos consumir minerales del espacio donde habitamos, ¿no? Porque si traemos minerales de fuera, claro, no corresponden a nuestro ecosistema, ¿no? A nuestro ecosistema particular, entonces no recibimos los nutrientes necesarios. Eso debería convocar a todos quienes manipulan alimentos para privilegiar lo nuestro. ¿Qué opinas? Claro, lógico, eso tiene que ser así. Además, aquí tenemos muy buen producto nacional y debemos consumirlo. Eso es lo que nosotros hacemos en el café. Claro. Un aporte mío a la comida ecuatoriana, justamente, a pesar de las circunstancias que voy a contar, es mi amor por la fanesca. Ajá. La fanesca licuada. Licuada. Porque yo no como ningún grano así. ¡Qué bárbaro! Pero ahí está. Esa es una crema, además, que tiene otra categoría. Es una crema gourmet, digamos. Ajá. Y es deliciosa. Con el pescadito al lado. ¿Qué opinas, Silvia? ¿Te comerías una fanesca licuada? No sé, bueno, pero sabe riquísimo. Porque a mí me ha tocado probarlo, está muy bien. Pero es que en cambio la fanesca tiene esa condición de saborear los granos, de masticarlos. Están todos en la crema diluida con licuadora. Está bien, pero bueno, en la búsqueda de lo nuestro, ustedes también han incursionado, han hecho cosas buenas. En el café, hoy tenemos un gran café de altura, ¿no? Un café lojano, un café de muchos lugares del país, que los propios colombianos reconocen sus bondades. ¿No habría que pensar en eso? Claro, nosotros consumimos el café de Loja, que me llevan y me venden, es muy buen café. Y sabes, algo que me llama también la atención en nuestro medio, en general, cuando uno entra a una cafetería, no huele a café, ¿no? Porque faltan las máquinas, ¿no? Que con vapor te generan también un ambiente a café, que es delicioso, es aromático. ¿No hace falta eso, introducir en los ámbitos del café en nuestro país? Mira, nosotros tenemos una máquina
un molino de café. Entonces compramos en grano y se muele. Entonces huele rico y mucha gente dice, uy, qué rico que huele. ¿No? Muy bien. Queridos amigos del Café Libro, Gonzalo Proaño y Silvia Garrido, gracias por venir. Un gusto poder contar la historia de vida de ustedes y lo que están legando, lo que han dejado, lo que han hecho a lo largo del tiempo y todo lo que tienen también que hacer por delante en favor de las diversas culturas. Ese es un espacio especial. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. No dejen de escribirnos, allí constan nuestras direcciones electrónicas. De ese modo podemos seguir construyendo la televisión pública que todas y todos queremos. Un gran abrazo, que pasen bien. Hasta pronto. ¿Qué programa? ¿Cómo podemos dejar de verlo? Estaremos pendientes como siempre. Elizabeth Rosales.